Buenas noches a todos, profesor Hugo Zamora Coronado y compañeros maestrantes. El grupo 2 está integrado por los licenciados Carmen Zulia Quevedo Sarmiento, Andrea del Pilar Urbano Vaquero, Laura Marcela Neira Ávila y Carlos Eduardo Chavarro Martínez. El enfoque que nos correspondió es la teoría antropológica de lo didáctico de Jesse Chevalar. La exposición está dividida en dos fases. La primera fase es todo lo relacionado sobre los planteamientos de Jesse Chevalar y la segunda fase es ya el planteamiento de la situación didáctica. Algunas consideraciones generales. Giramos alrededor de una didáctica general y una didáctica de la matemática. Estas didácticas tienen un sentido dentro de la educación matemática. Las interpretaciones que pueden darse a esas afirmaciones pueden ser diversas de acuerdo con las intenciones trazadas por la pedagogía, el diseño curricular y las políticas. En esa dirección emergen enfoques epistemológicos que sustentan diversas posturas didácticas y por consiguiente las actuaciones en el aula. Como podemos ver, existen pues varios enfoques dentro de la didáctica de la matemática, como es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, el enfoque ontosemiótico de Godino, la teoría de la objetivación de Raffel, entre otros. El enfoque que nos correspondió pues es la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalar. Antes de tratar este enfoque, vamos a hablar un poquito de quién es Chevalar. Jesse Chevalar, pues Jesse Chevalar nació el 1 de mayo de 1946 en Marsella, Francia. Es licenciado en matemáticas e investigador de la Universidad de Aix, Marsella, de la que es profesor emérito desde el año 2012. En su vasta carrera de docente e investigador, ha publicado decenas de artículos en el área de la didáctica de la matemática. En el año 2009 recibió el premio Hans Prendenthal, que es la mayor distinción internacional a investigadores acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Es autor de los libros Estudiar Matemática, El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje, y de una de las obras más difundidas en el ámbito educativo de los países de habla hispana, como es la transposición didáctica, del saber sabio al saber enseñado. Teoría antropológica de la didáctica de las matemáticas de Chevalar. Esta teoría tiene una mirada centrada fundamentalmente en el saber matemático. Chevalar cuestionaba las acciones de enseñanza que se desarrollan en la escuela de su país y recurre a mostrar cómo es necesario pensar la didáctica como un sistema o una organización compleja, que en el caso de las matemáticas atiende a pensar en formas de asumir la pregunta ¿cómo realizar el estudio de una realidad matemática en un ambiente escolar? Pregunta que remite a considerar en primera instancia qué tipos de tareas son las que se desarrollan en esta disciplina, diferenciando claramente algunas de esas tareas como técnicas, otras como tecnologías y otras como teorías. Cabría por consiguiente pensar hacia dónde apuntan las acciones docentes en el aula. Trata de tener en cuenta la complejidad de las interacciones entre el saber, los alumnos y el profesor, dentro del contexto particular de la clase. Es así que se consideran específicamente las relaciones que establece el docente con el alumno, el texto, el contexto y el saber, e igualmente las relaciones que podría establecer el estudiante con los otros estudiantes, con el docente, con el texto, el contexto y el conocimiento matemático. Categorías u objetos de estudio. Aquí se podrían entonces organizar dos categorías u objetos de estudio de estas relaciones desde el enfoque de Chevalar, que incluyen, primero, las relaciones esenciales que se desentrañan de la difusión de los conocimientos, las condiciones de esta difusión y las transformaciones que produce, tanto sobre los conocimientos como sobre sus utilizadores. Esta idea trae como consecuencia la presunción de que el estudiante no se relaciona pasivamente con el conocimiento, sino que a la vez se modifica el saber que se pone en juego casi siempre a través del docente.
quien a su vez se transforma, pues debe establecer nuevos vínculos con el saber para que éste sea comprendido por el estudiante. Segundo, las instituciones y las actividades que tienen por objeto facilitar estas operaciones, en general, el saber está mediado por las instituciones encargadas de su difusión. En nuestro caso, las instituciones educativas conciben este saber desde las políticas emanadas por los ministerios de educación o sus respectivas secretarías, quienes las organizan de acuerdo con políticas y estándares internacionales. Finalmente, estas políticas y estándares internacionales se establecen por presión no solo de las comunidades científicas, sino también, y sobre todo en los últimos años, con injerencia de los grupos económicos y culturales. De alguna manera el saber no llega a las instituciones educativas pensando en la misma forma como lo fue por las comunidades científicas que los produjeron. Desde este enfoque de Echevalar, es entonces imprescindible determinar, por una parte, la manera como los distintos actores de la comunidad educativa se relacionan con el conocimiento y el estado en que el conocimiento les llega se encuentra, en qué nivel de elaboración, a qué profundidad, qué mediaciones se deben establecer para que resulte asequible, entre otros. Y por otra parte, cómo estas personas asimilan este saber, es decir, se parte del supuesto que el conocimiento socializado por los docentes es muy diferente al conocimiento asimilado por los estudiantes. Herramientas teóricas de análisis. Por ello, los siguientes aspectos son herramientas teóricas de análisis que permitirán el reconocimiento de los significados y comprensiones que las personas y los grupos sociales dan a los objetos matemáticos. Tenemos teoría de las situaciones didácticas. Aquí se considera que el aprendizaje significativo es una meta esencial para el dominio de una disciplina, pues ello garantiza fidelidad, permanencia y constancia de éste en las estructuras cognitivas de las personas y por consiguiente, su efectiva aplicación. En este enfoque de Echevalar, se afirma que estas claridades están fuertemente ligadas a trabajar con situaciones polémicas, las cuales capturan la atención de los estudiantes y los coloca en un deseo de dar solución a ellas. Estas situaciones pueden clasificarse según el tipo de objeto matemático que se desee trabajar, en varias categorías. Tenemos la categoría situaciones de interacción sobre el medio, que favorecen el surgimiento de teorías que después funcionarán como modelos, desde donde se proponen situaciones a los estudiantes para que pongan en juego sus conocimientos. Puede pensarse en una situación, por ejemplo, cómo encontrar un algoritmo en donde el divisor sea 15 y el residuo 12. Sería viable aportar al estudiante preguntas como ¿cuántas soluciones diferentes puede encontrar? La otra categoría es situaciones de formulación, que favorecen la adquisición de modelos y lenguajes explícitos. En el caso del ejercicio anterior se les preguntaría acerca de una técnica que permita determinar la forma como encontrar las soluciones en la búsqueda de la construcción de ese modelo. Se mueve en este caso en la construcción de una explicación considerada dentro de este discurso como una tecnología. Situaciones de validación. Requieren de pruebas y explicaciones de la teoría desarrolladas y los medios que subyacen en los procesos de demostración. La pregunta que iría en esta dirección apunta a determinar, por ejemplo, condiciones en las cuales el ejercicio tiene solución y lleven a encontrar una expresión general para la relación entre los términos de una división y las condiciones que éste debe cumplir. Por ejemplo, podríamos hablar de si se plantean que una división como la mencionada debe cumplir con una característica como dividiendo, que es igual cociente por divisor más residuo. Valdría la pena preguntar si, por ejemplo, este planteamiento 76 igual a 3 por 24, adicionándole 4, puede representar una división. Exigirá nuevas situaciones de acción y formulación para encontrar un modelo general. La otra es situaciones de institucionalización, que tienen por finalidad establecer y dar estatus oficial
a algún conocimiento aparecido durante la actividad de clase. Vale aquí la pena entonces preguntarse de qué manera el conocimiento que se construyó en la clase o a través de las actividades propuestas es reconocido o validado por las comunidades académicas. Los obstáculos y sus clases. Un obstáculo es un conocimiento y no una falta de él. El alumno utiliza este conocimiento para producir respuestas adaptadas en un cierto contexto que encuentra con frecuencia. Cuando se usa este conocimiento fuera de este contexto, genera respuestas incorrectas. El alumno resiste a las contradicciones que el obstáculo le produce y al establecimiento de un conocimiento mejor. Después de haber notado su inexactitud, continúa manifestándolo de forma esporádica. Los obstáculos, de acuerdo con su origen, pueden clasificarse en tres categorías. La primera categoría son los obstáculos ontogenéticos, relacionados a la etapa de desarrollo del individuo en el sentido piagetano. Por ejemplo, es posible que un estudiante no alcance a identificar que en una división el residuo debe ser menor que el cociente para que la división sea aceptable. La explicación de ello puede remitirse a la manera como un niño comprende la división como un reparto y en ese caso habría posibilidad de pensar que pueden sobrar más cantidad que lo que en total son los grupos donde se debe repartir. La otra categoría son los obstáculos epistemológicos, que se refieren a las dificultades propias de los conceptos matemáticos. El ejemplo asociado a este aspecto implicaría la dificultad inherente a encontrar expresiones formales del teorema fundamental de la división, pues exigen tener ideas intuitivas de algunas propiedades de la divisibilidad, la congruencia y la solución con valores enteros de una expresión, por ejemplo, como de la forma ax más by igual a c. La otra categoría son los obstáculos didácticos, correspondientes a la manipulación directa de una herramienta didáctica. Aquí, para el caso estudiado, la herramienta didáctica estaría, por ejemplo, centrada en el uso de la calculadora para realizar muchas divisiones probando con varios números. El manejo de la calculadora en algunos casos pueden entregar valores decimales que podrían interpretarse equivocadamente como números con unidades de 1000. Relatividad del conocimiento respecto de las instituciones. Bueno, relatividad del conocimiento respecto de las instituciones. Se incluyen aquí consideraciones que no siempre son tenidas en cuenta en las actividades de enseñanza de las matemáticas y que se observan en los textos y en las actitudes de los docentes del área, pues la veracidad de las matemáticas como de los demás saberes, por ser productos culturales y depender de los contextos históricos y geográficos, tienen connotaciones diferentes y significados mediados por el uso cultural. Se identifican aquí las múltiples relaciones con el saber que pueden darse por parte de los estudiantes en diversas regiones del país. Aquí planteamos algunos interrogantes, como cuáles son las condiciones que aseguran la viabilidad didáctica de tal elemento del saber y de tal relación institucional y personal a este elemento del saber. A pesar de que las matemáticas se instauran como un lenguaje universal, es necesario entrar a considerar cuáles son las mediaciones que generan la apropiación de un conocimiento significativo. El otro interrogante que planteamos fue, ¿cuáles son las restricciones que pueden impedir satisfacer estas condiciones? Pues, en este sentido, algunos medios como el tecnológico e informático pueden generar obstáculos en la generación del conocimiento significativo. La transposición didáctica. La transposición didáctica en palabra de Chevalar la resume en su frase célebre, del saber sabio al saber enseñado. La transposición didáctica tiene por objeto de estudio el saber, en nuestro caso, el saber matemático, que se entiende también como el saber sabio, que no es el mismo en el que se sitúa la matemática escolar, que sería el saber enseñado.
La distancia que hay entre ambos saberes se produce por la serie de transformaciones que los hacen accesibles a un determinado nivel. Chevallard considera que el saber del profesor y su relación con el saber sabio es base del estudio de la transposición didáctica, afirmando: el profesor tiene que enseñar una parte del saber sabio o erudito, del cual los matemáticos profesionales e investigadores puros son sus poseedores y fabricantes. La sociedad demanda enseñar una parte de este saber, lo que supone que ella debe tener utilidad social. Para responder a esta demanda, es necesario transformar el conocimiento para que se vuelva enseñable a un nivel dado. Este punto es clave en cuanto a que el profesor debe cuestionarse acerca de su relación con el saber a enseñar, así como con el saber erudito. El contrato didáctico. Bajo esta idea, se recogen observaciones que hacen manifiestas un conjunto de normas y patrones de conducta y trabajo con los objetos matemáticos, que si bien no pertenecen al saber propio de la disciplina, sí hacen parte de las visiones que le adjudican tanto docentes como estudiantes a este saber. Pueden reconocerse en los ambientes escolares un conjunto de reglas que organizan las relaciones entre el contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de la clase de matemáticas. Aquí se hace necesario que el aula virtual juegue un papel mediador entre estudiante y docente y entre los mismos estudiantes. Después de ser expuestas ya las generalidades por mi compañero, entonces vamos a entrar un poco más a fondo acerca de la teoría antropológica de lo didáctico expuesto por Chevallard. La TAD, Teoría Antropológica de lo Didáctico, fue uno de los primeros enfoques en considerar como objeto de estudio e investigación no solo las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino todo el proceso que va desde la creación y la utilización del saber matemático hasta su incorporación en la escuela como saber enseñado. En el siguiente mapa, entonces, vamos a hacer un breve resumen de las prácticas en la teoría antropológica de lo didáctico. Entonces, en este documento, el análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico, Yves Chevallard destaca tres aspectos generales, como lo son la noción de la organización praxeológica, la organización didáctica y los momentos de estudio, y en tercer lugar, evaluar, desarrollar y algunas observaciones. En la primera, el autor precisa el porqué la importancia de la antropología en el estudio de las matemáticas desde la postura epistemológica, donde enfatiza que la TAC sitúa la actividad matemática y en consecuencia la actividad del estudio en las matemáticas en el conjunto de las actividades humanas y de las instituciones sociales. En el segundo aspecto, organizaciones didácticas y momentos del estudio, establece la importancia de la didáctica en el proceso de enseñanza y su explicación lo subdivide en organizaciones didácticas y la didáctica, dimensión de la realidad social. En el último aspecto, evaluar y desarrollar algunas observaciones, establece la relevancia que debe tener un proceso de evaluación, entendido como la valoración de los alcances de los estudiantes en cada logro de sus objetivos personales. Seguido a esto, nos permitimos entonces desglosar cada uno de los anteriores aspectos de manera más detallada para acercarnos al sentido que el autor da a este enfoque. En el aspecto de la noción de la organización praxeológica, el autor precisa que el saber matemático se visualiza como una amalgama entre la praxis, que es la práctica, y el logos, que es el saber. Desde esta relación se hace mención de 4 situaciones que, articuladas entre sí, dan el cumplimiento al objeto fundamental de la teoría antropológica de lo didáctico.
En primer lugar, se hace mención de las tareas y no a una tarea enmarcada dentro de la complejidad de un sistema, sino dentro de la construcción de saberes que se generan a partir del tipo de tareas que pueden potenciar la adquisición de un saber, ya que es el tipo de problemas dentro de un contexto real del estudiante lo que permitirá un aprendizaje significativo. Es en la solución de este tipo de tareas donde el estudiante apropia técnicas que le permiten abordar la situación problemática planteada y dar posibles soluciones a la misma. La validez de estas técnicas deberá sustentarse a partir de una tecnología, la cual cumplirá dos funciones. La primera, justificará la técnica escogida para la solución de la situación planteada. Y la segunda, se encargará de explicar por qué dicha técnica es la correcta. Y es en este punto de la solución problemática donde la fundamentación teórica se hace necesaria para la culminación del proceso de justificación y explicación para dar paso a la producción. Ahora bien, si las actividades humanas son abordadas desde la praxeología, no debe entenderse esta como única e inmodificable, lo que nos hace indagar acerca de las cuestiones a estudiar, y nos plantea el autor 4 circunstancias que nos llevan a un análisis propio de la actividad docente, como lo son lo rutinario y lo problemático. En este punto debemos notar cómo las situaciones que se proponen a los estudiantes deben estar acordes a su entorno, a su vivencia, a lo nuevo, y es allí donde el docente debe realizar una adecuada transposición didáctica de las praxeologías adoptadas y arraigadas en distintas ciencias para irlas incorporando como un saber enseñado. En un segundo punto, analizar las prácticas docente. Uno de los requerimientos del trabajo docente desde este enfoque es la capacidad de motivación con que se aborde al estudiante para la solución de problemas, además de realizar las transposiciones de los saberes que va a enseñar, procurando respetar las individualidades de sus alumnos. En tercer lugar, analizar una organización matemática. Así pues, dentro de este marco del enfoque antropológico, el docente debe adoptar la secuencia propuesta desde allí, donde el estudiante debe ser protagonista del conocimiento al plantear las técnicas por él utilizadas para el desarrollo de una tarea, justificándola y explicándola de manera acertada, y así garantizar que el objetivo planteado en dicha tarea sea cumplido. Y en cuarto lugar, tenemos la observación técnica. Ese es el componente tecnológico de una organización matemática. Cambia con los tipos de tareas y las técnicas que se esperan en general producir, justificar y explicar. Las organizaciones didácticas y momentos de estudio. Este segundo aspecto mencionado por el autor es subdividido en dos grandes conceptos como lo son la didáctica, dimensión de la realidad social, y las organizaciones didácticas. Estudiar la cuestión. Desde la concepción de didáctica, dimensión de la realidad social, propone el estudio de la cuestión, que es el estudio del tipo de tareas que, de acuerdo a su complejidad, ponen en manifiesto la capacidad y el conocimiento que tenga el estudiante para resolver de forma inmediata un cuestionamiento, cuando éste tiene un sentido débil, o su capacidad de análisis cuando se da en un sentido fuerte al cuestionamiento. Como segundo aspecto tenemos el estudio, las instituciones y la escuela. En esta categoría, el autor nos aclara que sea cual sea el hábitat institucional y social, las situaciones didácticas siempre estarán inmersas dentro de las actividades cotidianas de la escuela,
aunque muchas veces negadas, siempre estarán presentes como tales. Y es allí donde Chevallard hace énfasis de la importancia del rol del maestro en la aplicación de una secuencia didáctica propia del enfoque antropológico que reconozca las capacidades, debilidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Como tercer aspecto está estudiar una obra. Se refiere el autor en este punto al estudio de las respuestas dadas en otros entornos, hábitats, de una problemática planteada y por ende a la capacidad de recrearla para hacer una transposición de la misma y dar validez a las posibles soluciones de los problemas planteados y así dar orden a un saber. En el segundo concepto, organizaciones didácticas, tenemos generalidad y especificidad. Aunque opuestos estos términos, el autor refiere que ante la necesidad de una enseñanza adecuada, no solo al tipo de estudiante, sino también a la ciencia que se quiere impartir. En el caso de la matemática, sobresale además de una didáctica general en su enseñanza, también requiere de una especificidad al momento de establecer las temáticas que se van a abordar, como lo son la geometría, los conjuntos numéricos, la estadística, etc. Y aclara Chevallard que, abro comillas, en consecuencia, el enfoque antropológico contempla aspectos de la organización del estudio generalmente vistos como relevantes de elecciones pedagógicas, es decir, políticas exteriores al campo de cuestionamiento de la didáctica de las matemáticas, cierro comillas, página 19. En segundo aspecto, los topos del alumno y otra escena. Aunque la esencia de la STAT es la individualidad en el aprendizaje, el autor señala que la actividad colaborativa en el momento pedagógico de la tarea es esencial, permanente y válido, ya que de esta forma también se puede llegar al conocimiento, que en este caso se hará de manera colectiva, en muchos casos orientados por el docente. Esta participación activa del estudiante dentro del desarrollo de una tarea permite cierto protagonismo de él, y es a esto lo que Chevallard denomina topos. Adjunto a esto, aclara el término de otra escena, como la labor que realiza el estudiante y que no es percibida por el profesor, pero que lo reconoce cuando puede notar que el estudiante ha adquirido el conocimiento requerido. Como tercer aspecto, los momentos didácticos. Se refiere el autor en este aspecto a los tipos de situaciones que se presentan en la actividad praxeológica cuando se intenta dar solución a una situación planteada. Son momentos didácticos porque permiten, sea cual sea el camino, construir una organización matemática. Estos momentos se clasifican en, primer momento, cuando el estudiante se encuentra con la organización matemática o situación problemática planteada por el docente. Segundo momento, se refiere a la elaboración de técnicas que podrán llevarlo a la solución de la situación. Tercer momento, es la constitución del entorno tecnológico teórico. Cuarto momento, es el del trabajo de la técnica que debe a la vez mejorar la técnica volviéndola más eficaz y más fiable. Quinto momento es el de la institucionalización que tiene por objeto precisar lo que es, entre comillas, exactamente la organización matemática elaborada. Sexto momento es el de la evaluación, la cual tiene por objeto validar el conocimiento al que ha llegado el estudiante. Como último aspecto, da una pequeña observación técnica. El autor realza la necesidad de crear situaciones didácticas adecuadas que permitan una organización adecuada que conduzca de manera acertada al conocimiento. A continuación, seguimos con evaluar y desarrollar algunas observaciones.
Este mapa conceptual básicamente está enfocado en dos aspectos, es evaluar y desarrollar. Evaluar como aspecto fundamental del enfoque antropológico de lo didáctico. El autor resalta 5 categorías que son: primera, un esquema universal, un gesto fundamental. Este esquema universal trata de las soluciones producidas por los estudiantes y la forma en que el docente los aborda para analizarlos, corregirlos e involucrar al estudiante en la fabricación de su solución. Asimismo, aclara que el gesto fundamental es la capacidad que tiene el maestro para reconocer que el esquema propuesto por cada uno de los estudiantes, aunque no todos acertados, tienen un valor universal en el marco del enfoque antropológico. En esta etapa, no se considera la evaluación como el resultado de una producción, sino por el contrario, como una especificación de la noción genérica de la evaluación. Como segundo aspecto, evaluar los tipos de tareas. Cualquiera que sea el tipo de evaluación, esta se apoyará en unos criterios explícitos cuyo análisis deberá permitir una valoración a la organización matemática que se va a evaluar en la medida que ésta sea satisfactoria. Se hace referencia al criterio de identificación como un nivel bajo, al criterio de las razones del ser como un nivel carente de profundización y motivación, y un criterio de pertinencia que pone en muestra las situaciones acertadas de los estudiantes. Como tercer aspecto, evaluar las técnicas. Es considerar los criterios anteriormente mencionados, pero además evocar las técnicas propuestas en el momento de emplearlas para la solución de los problemas planteados. Estas técnicas deben ser fáciles de utilizar, inteligibles, de fácil aplicación y de solución acertada. Como cuarto punto, evaluar tecnologías. Es examinar los elementos teóricos de la organización matemática planteada, quienes podrán ser explícitos e implícitos, dando validez a las técnicas aplicadas al momento de resolver la situación problemática. Como segundo aspecto general, desarrollar. En esta etapa de la evaluación, el desarrollo debe contener dos principios teóricos que explican y aclaran el trabajo. El primer principio es el de la heterogeneidad histórica e institucional. En este se hace mención de que las actividades de desarrollo deben tomar en cuenta la necesidad de un mestizaje histórico donde toda la producción es válida, dando espacio a la innovación. El segundo principio introduce la noción del desarrollo próximo, refiriéndose al cuestionamiento de la realidad observable, de la evidencia de lo establecido, proponiendo examinar y modificar el orden de las cosas existentes. Podemos concluir que la TAT es un enfoque que sitúa la actividad matemática y, en consecuencia, la actividad del estudio en matemáticas, en el conjunto de actividades humanas y de instituciones sociales. Como segundo, las prácticas pedagógicas desde este enfoque permiten obtener aprendizajes significativos, involucrar el entorno social y cultural del estudiante en la construcción de nuevos saberes. Bueno, en la secuencia didáctica trabajamos con una situación problema. Esta situación sería la tarea dentro de la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalar. La tarea, según Chevalar, es capturar la atención de los estudiantes y los coloque en un deseo de dar solución a ella. Este problema de aplicación, que sería la tarea según Chevalar, habla de que José es empacador en la fábrica de dulces del pueblo. Él debe empacar 10 dulces verdes en cada bolsa de color azul. Cuando completa 10 bolsas, las mete en una caja de color rojo. Cuando completa 10 cajas, las sube al camión. El camión las lleva a las tiendas. Entonces, esta secuencia didáctica la aplicamos el lunes de esta semana, a los estudiantes de 6.2 de la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín. Este es un grado que estoy orientando este año
Y sabía de antemano, por un ejercicio que hicimos al comenzar el año, que a los muchachos les gustaban los dulces. Entonces, de alguna u otra manera, quisimos trabajar primero con esta tarea, con esta situación problema, porque sabíamos de antemano el gusto de los estudiantes por los dulces. Entonces nos pareció pertinente esta problema o esta tarea está enmarcada dentro del contexto real de los estudiantes, lo que permitirá lo que permitirá un aprendizaje significativo. Esta situación de los dulces pone en juego el conocimiento de los estudiantes. Esta primera fase está el problema y hay una serie de preguntas donde el estudiante pone en juego la técnica para solucionar el problema. Hay 3 preguntas para solucionar y aquí en esta parte el estudiante la solucionó de una manera individual, sin ayuda del docente. Y aquí pues la mayoría de los estudiantes aplicaron la técnica de la multiplicación y en este caso 9 de los 40 estudiantes utilizaron la técnica de la suma. Entonces en esta primera fase se vieron pues a simple vista pues la utilización de 2 técnicas. Una segunda fase que ya es la fase donde entra en juego el docente ya con su transposición didáctica. Aquí entra en juego la tecnología y aquí hace énfasis pues de que las 2 técnicas están bien, pero que es recomendable utilizar la multiplicación. Ya aquí se da la clase como tal y al último pues se trabaja en un ejercicio de aplicación, que es el ejercicio de aplicación del albañil. Habla de que cuántas baldosas utilizará el albañil para cubrir el piso si a lo largo caben 20 baldosas y a lo ancho 10. Partes de una multiplicación. Tenemos los factores y el resultado pues se llamaría producto. Vean esta otra. En cada caja empaco 4 naranjas. ¿Cuántas naranjas empaco en 6 cajas? 24, porque de 4 a 24 ¡Mentiroso! Se puede plantear de esta manera. ¡Mentiroso! Más 4. No seas mentiroso, Más Álvaro. 4. No, muchachos, necesito que me hagan silencio. ¿Ya? Sagrado. El volumen allá. Más 4. Más 4. ¿Por qué? Porque en cada caja, pues tenemos 4 naranjitas. Y tenemos 6 cajas. Vean las 6 cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas naranjitas hay en total? 4. ¿Cómo quedaría planteada como multiplicación? 6 por 4, 4 por 6, 6 por 4. Bueno. 6 por 4, 6 por 4. Démosle la opción a usted. ¿Por qué 6 por 4? Porque hay 6 cajas y 4 naranjas. Eso mismo. Este sí sabe, eso, maestro. Eso. Sí, así es. 6 por 4 igual a 24. naranjas. A veces necesitamos de la multiplicación cuando tenemos bastantes sumandos. Porque es muy dispendioso, ¿no? Que 4 y que 4. Imaginen que sean por ahí unos 80 cajas. ¿Se imaginan 4 veces 80? Que 4 y que 4 y que 4 y que 4 y que 4. O sea, muy dispendioso. La multiplicación nos sirve para abreviar esta operación. En el caso de las 80 cajas, ¿cómo sería la multiplicación? Eso mismo. Exacto. 80 por 4. Listo. 8 por 4. Las 7 más 4, 7, 7, 14, 14. Muchachos, bajemos el volumen. Primera fila, con sus 7 soldados.
Da 28. 28. 28. Da 28. Tercera fila con sus 7 soldados y Cuarta. dice que son 4 filas. 4 filas y cada fila hay 28. Listo. Ahora me están preguntando cuántos soldaditos hay. 28. Bueno, Serían ¿cuántos soldados hay? 28. 28. ¿Cómo saco esos 28? Con las filas de 7. Con las filas de por los 7. ¿Qué más? Mire, 7 por 4. Las filas de 7. Bueno, espera que ya doy la palabra. ¿Qué planteamiento, qué operación plantea usted ahí? ¿Pero de quién con quién? ¿Por qué 7 por 4? No sé, pero ¿por qué 7 por 4? Porque hay 7 soldados en 4 filas. 7 por 4. 7 soldados se distribuyen en 4 filas. Sí. Exacto. Esa. 7 por 4. Solo que dije copión. 28. Esa operación me hace ahorrar pues hasta tiempo, porque imagínense para contar todos los soldados, todos los punticos, que 1, que 2, que 3, que 4, 5, 6, no, la multiplicación. Al plantear una multiplicación, pues ahorramos, no hay la necesidad de contar todos los soldados.